Ojalá el Señor nos permitiera tener una visión de lo que Dios ve. En medio de un mundo en caos, en oscuridad y en tinieblas, dice la Biblia que somos como luminares para Él. Dios nos debe mirar y debe ver como cuando se juntan muchas luciérnagas, así un foco de luz, ahí están mis hijos, mi iglesia. Qué privilegio, qué tesoro inmenso es ser parte de la iglesia del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a cerrar, no sé, ¿tú tienes preparados ya los temas para la semana que viene? ¿O me das una semana más? Una semana. Así terminó el capítulo. El capítulo 16 son saludos prácticamente, pero la verdad que tiene importancia porque en esos saludos hay muchísima riqueza, ¿no? Recuerden que esta epístola de los Romanos, que estamos estudiando así a vuelo de pájaro, y que ya hace bastante tiempo que lo estamos estudiando, ya estamos por el capítulo 15, así que tuvimos 15 mensajes, ¿no? Fue llevada a la iglesia por Febe, que es una mujer, una diaconisa, y que los que llevaban la carta tenían que explicarla. Así que es muy interesante esto, ¿no? De ver esta mujer, que incluso en los saludos ahí en el capítulo 16, Pablo lo nombra y lo dice, ¿no? Esto lo digo en relación, y habla de muchos más, y de otras mujeres, habla también ahí, las que trabajaron conmigo, dice Pablo, habla de este matrimonio que han ayudado, dice, y aún pusieron su vida por la mía, dijo Pablo, sobre los Priscila y Aquila, ¿no? Así que es interesante ese capítulo, por eso quisiera darlo el viernes que viene. Y ya terminamos con la epístola a los Romanos. Recuerden, hermanos, voy a hacer una pequeña historial. Pablo está escribiendo a una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Era una iglesia donde se estaba viviendo. Nosotros somos de distintas culturas, pero aún nuestras culturas compartimos muchas cosas. ¿Está bien? Aunque somos distintos, de distintas culturas, compartimos aún la cultura católica, por decirlo así, de nuestros países, ¿no? Pero aquí estaban compartiendo judíos que venían del pueblo judío con gentiles de cualquier nación, que venían con sus costumbres, con todo. Pablo estaba estableciendo una forma, estaba dando forma al Evangelio y estaba estableciendo también aclaraciones y leyes para que se pudieran llevar bien. Amén, ¿me entienden, no? Entonces Pablo explica en esta carta, en esta epístola, Pablo va a ir después a Roma, no como él dice, vamos a leerlo después, que está en este capítulo, que dice, yo sí, espero ir allá y tener descanso con vosotros. Y él fue, sí, pero no fue con descanso, fue preso en un barco con cadenas. Pero no obstante, Pablo en Roma ha sido una bendición, siguió predicando el Evangelio, ¿no? En el capítulo 1, Pablo habla de la condición humana, de toda la condición humana, judíos, gentiles, de toda la condición humana. En el capítulo 2 aclara que también que los judíos no están de una forma mejor que nosotros. Estamos todos en desobediencia para que Dios tenga misericordia de todos. Explica la salvación a través del Evangelio. Explica el perdón de Dios y la justicia de Dios a una raza condenada. Y empieza a hablar así y
y da una filosofía del Evangelio tan preciosa que es una carta que la deberíamos leer por lo menos una vez por mes, una vez cada 2 meses, leer la carta esta completa, ¿no? Para alimentar nuestro espíritu. Después viene el capítulo 6 y 7 y 8, donde él habla de su propia experiencia como judío y como cristiano, porque ahora tiene el espíritu y tiene una lucha que no tiene el mundo. Nosotros tenemos una lucha interior que el mundo no tiene, porque el enemigo los tiene en su corral. El enemigo no tiene problema con la gente del mundo, hace lo que quiere. El problema lo tiene con nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, y somos nosotros los que tenemos ese conflicto de luchar contra la carne. Y Pablo dice en el capítulo 7, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, quiero hacer el bien y hago el mal, ¿y cómo hago para todo esto? En el capítulo 8 dice, en la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? El capítulo 8 vendría a ser la cereza de toda esta torta tan preciosa, que es donde Pablo habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de las promesas de Dios, de que nada nos separará del amor de Cristo, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es maravilloso el apóstol Pablo en el capítulo 8, en el capítulo 9. Después habla de los judíos, de la esperanza que hay sobre el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel están basadas las profecías del fin del mundo, así que necesariamente tiene que haber una nación que se llame Israel, y tiene que haber un templo también, ¿no? Así que eso es parte de lo que se espera. Y en el capítulo anterior, capítulo 14, hablamos de los débiles en la fe, ¿se acuerda? ¿Sí? Hay gente que come jamón y hay gente que no come jamón. Los judíos, por cultura, no comen jamón. ¿Sabes? Nosotros sabemos que Cristo hizo limpio todos los alimentos. Así lo dice la Biblia. Lo que entra al estómago va a la letrina, dice Cristo. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, los malos pensamientos y todo eso. Pero para aquel que está acostumbrado, y que piensa en su cultura, por el Antiguo Testamento y por todo esto, de que comer jamón es pecado, no lo come. Entonces Pablo dice, bueno, pero el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no se enoje con el que come. Cada uno hágalo conforme a su fe. Cada uno tiene que estar seguro en sí mismo de su fe. Ahora, si yo veo que mi hermano se pone mal porque yo estoy comiendo jamón, no voy a comer jamón. ¿Para qué? No sé. ¿Qué me importa el jamón? Me importa mi hermano. ¿Amén? Y así, no solamente en las cosas de la comida, sino aún en las cosas doctrinales. Nosotros intentamos, dentro de la luz que Dios nos ha dado como pastores, ser bíblicos. ¿Sí? Lo que no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero lo que está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Amén? Por lo tanto, las tradiciones humanas, las costumbres de las iglesias y las liturgias que no están en la Biblia, que son razonamientos de hombres, que son pensamientos, que son imposiciones de hombres, nosotros tratamos de evitarlas. ¿Amén? Amén. No obstante, a veces hay personas que vienen a la iglesia y se sienten mal porque, por ejemplo, nosotros le damos la Santa Cena a los niños, ¿no? Y hay gente que se siente mal porque hay iglesias que no hacen eso. Nosotros lo hacemos porque, en primer lugar, la Biblia no lo impide. En segundo lugar, es que cuando Dios estableció la Pascua, que la Santa Cena reemplaza la Pascua, Dios le enseña a Moisés, cuando coman el pan y coman el cordero, los hijos van a preguntar, ¿por qué comemos el pan y por qué comemos el cordero? Entonces le explicarán lo que ha pasado, porque Dios nos sacó de Egipto. De esta misma forma, cuando nosotros compartimos y a nuestros hijos les damos un poco de pan y un poco de vino, explicarles y decirles que es porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Son argumentos bíblicos que están en la Biblia, que los podemos organizar y por eso lo hacemos. ¿Amén?
No son suposiciones humanas, ni tradiciones, ni costumbres que surjan del pensamiento del hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Debemos tener errores, como todos tenemos errores, pero dentro de nuestra capacidad de conocimiento y de la luz que Dios nos ha dado, tratamos de ser fieles en esto. Amén. Muy bien. En Romanos 15, así que hay una parte del versículo 1 al versículo 6, donde sigue hablando de lo mismo. El capítulo está mal dividido ahí, porque está aún hablando Pablo de lo mismo, pero le agrega algo. Pablo siempre, cuando está tocando un tema, cuando está finalizando el tema, le agrega otro tema para seguir su charla, para ir hilvanando la conversación, como todos romanos. Por eso dice, ¿para qué? O ¿por qué? Entonces, por esto, hagamos esto. Dice así, vamos a orar, perdón. Señor, te damos gracias por esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, como iglesia, que tú nos bendigas, porque hemos recibido tu palabra en nuestro corazón. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, Señor, y queremos entender y comprender tu palabra y ser alimentados en nuestro espíritu, Señor, para no ser movidos por cualquier viento de doctrinas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Dice así. Así que los que somos fuertes, Pablo se pone de los que son fuertes en el sentido de la fe, ¿no? Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ve cómo va metiendo otro tema, ¿no? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Amén. Jesús venía, estaban cansados, y dice, están cansados, vamos allá a cruzar al otro lado para que podamos descansar, le dice a los discípulos. Llegan al otro lado y está lleno de gente. Es cuando le traen el paralítico, que lo bajan por el techo, todo. Y dicen que los endemoniados y los enfermos lo apretujaban, se le tiraban encima. Y él estaba, él no lo rechazó. Que viene a mí, no le echo fuera, dice el Señor. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nosotros ya tenemos la Biblia completa, están escritas para nuestra enseñanza. Por eso tenemos que, en Apocalipsis, el ángel, cuando Juan se equivoca y se pone a adorar al ángel dos veces el ángel le dice lo mismo: adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Usted lee Génesis, ahí está Dios y dice, hagamos al hombre, ahí está Cristo. Amén. Cristo está en todo, a través de quién, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Toda la Biblia, si estamos leyendo la Biblia y no estamos enfocados en Cristo, es porque la estamos leyendo mal. Amén. Todo, como los rayos de una bicicleta van al centro, así, toda la Biblia enfoca al Hijo de Dios. Amén. Muy bien. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza.
Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, aquí Pablo está desembocando de su charla a su propósito, que es la unidad, la unidad. Amén. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Negarse a uno mismo, como dice la Biblia, aquel que no se niega a sí mismo, no es digno, no puede seguir, es tomar la cruz. No es negar mi identidad, no es negar lo que puedo hacer, Dios me ha dado dones, sino es no buscar agradarme a mí mismo. Jesús se negó a sí mismo. Ni siquiera habló lo que él quería hablar, él habló lo que el Padre le dijo que hablara y hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él no negó su identidad, pero él no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Y no buscó agradarse, no buscó su comodidad, no buscó complacencia. Aquí, Señor, te seguiré. Y Jesús le responde, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. Igual que la iglesia de la prosperidad. Sí, igualito que Cash Luna, igualito. Qué vergüenza, qué vergüenza. El otro día hablaba con un hombre y yo le decía, le digo, ¿por qué buscas grandezas? ¿Por qué dejás que eso te lleve por decir, no, porque Dios me prometió que yo voy a ser grande? Y digo, seguís a un Señor que fue crucificado, fue escupido, fue clavado en una cruz, fue menospreciado. Y vos buscás grandezas como Baruch, el secretario de Jeremías. ¿Qué va a ser? Somos humanos y los humanos nos equivocamos. Somos un cuerpo, somos una casa espiritual que Dios está edificando. ¿Está de acuerdo con eso? Yo a Rosmina la conocí hace poquito, cuando ella vino para aquí. Lo mismo a muchos de ustedes, o a otros un poco más. Sin embargo, somos piedras de una misma casa. ¿Amén? Somos piedras de una misma casa. Y el que edifica es el Señor. El que pone las piedras en su lugar es el Señor. Que nos toca, que nos mide. Él mide con el metro y dice, bueno, esta va acá, la otra va aquí, la otra tiene una punta que raspa, entonces le lima la punta para que entre. A mí me saca todas las puntas. Somos una casa espiritual, somos una unidad. Y después lo repite, dice, aceptaos los unos a los otros. A veces hacemos acepción de personas. Yo me acuerdo cuando yo tenía el centro de rehabilitación y venía cada uno que, ¡wow! Pobrecitos, ¿no? Uno me vino un día todo, se había vomitado encima, estaba todo vomitado. Un día me lo llevé uno a casa y, pobre Lili, ¿no? Yo me lo llevaba a mi casa y me lo encontré en el tren, le prediqué el evangelio y se entregó, pero tenía un dolor encima. Así que lo bajé en la estación, lo desnudé y lo lavé en un piletita así que había en la estación de Hudson, lo lavé todo y lo llevé a casa más o menos sin olor. Después en casa se hizo bañar. Yo no tenemos que tener rechazo por nadie. Por nadie, venga como venga, hermano mío. Un día voy al hospital, teníamos un médico, muy bueno, gracias a Dios, justo cuando apareció el SIDA, estoy hablando del año 82, ¿no? Así que mire,
No soy viejo, es una acumulación de juventud que tengo. En el año 82 yo teníamos en el centro y teníamos 14 chicos y apareció el SIDA, venían todos con SIDA. Y nadie sabía todavía cómo se contagiaba el SIDA. Todos tenían miedo. Hasta una doctora que fuimos nosotros venía con la taza, una taza con la lapicera y llevaba la taza agarrada así del asa. Y nos mira y dice, le tuve que dar café a un hombre que tengo ahí adentro porque tiene SIDA. Dice, pero no quiero tocar ni la taza. Dijo la médica y llevó la taza. Y vino una chica, Valeria se llamaba, preciosa chica, 19 años, con SIDA. Se entregó al Señor. Me dice, pastor, dice, yo quisiera que usted pueda ir a hablar con mi novio. Digo, ¿dónde está tu novio? Está preso, me dice. En la cárcel de La Plata. Para cómo usted no sabe, son las cárceles. Ahora no sé si la habrán mejorado, pero en aquella época, ¡guau! Si tiene SIDA, me dijo. Así que me fui a La Plata, ¿no? Me fui a La Plata. Me hicieron desnudar, me revisaron con un tubo, me revisaron el intestino a ver si llevaba droga. Pero fui, para cómo en invierno y llovía, era horrible. Y esto un castillo viejo, y para cómo estaban arriba, el pabellón de sirosos, se decía, había 7, todos con sarcoma de Kaposi, que es un herpes rosa que le salía en la cara, un flaquito. Y el policía me lleva hasta arriba para cómo entraba el viento, la lluvia, por todo, faltaban vidrios. Me abre la reja y me dice, allá están, dice, pero yo no voy, dice, vaya usted. Dice. Y entre ahí me cerró con llave, dice, cuando esté listo me llama. Ahí fui, estaban los 7, todos flacos, moribundos, estaban todos moribundos. Me siento ahí delante de ellos y ellos estaban esperándome. ¿Qué estaban haciendo? Tomando mate. Y cuando me senté, me llevaron así con la pava, me dan un mate, para que yo tomara mate. ¡Ay, ay, ay! Yo entendí que si no tomaba mate no me iban a escuchar. Así que agarré, gracias, y después que tomé uno, tomé 2 o 3 más, no importa, ya estaba, ¿no? Pero los 7 recibieron al Señor en ese día. Yo no lo vi más, pero los 7, pude orar por los 7, llevarlos a los pies de Cristo. Somos piedras. Y a veces vienen personas que vienen revolcadas, vienen de cúbito dorsal, vienen heridas por todos lados. Acá tenemos personas muy heridas que uno tiene que cuidarse de no decirle nada porque se ofenden y están... sí. Amor. Para el amor no hay escudos. Todos necesitamos ser amados. Todos. Amén. Somos un cuerpo y lo que nos une es el amor. El cemento de este cuerpo es el amor. Amén. Dice así en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed, ¿qué dice? Edificado. Dios me está edificando como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Muy bien, Romanos 15, 7. Dice así, por tanto, acá está traducido recibíos los unos a los otros. En el original significa acéptense. Acéptense, aceptar, hermano. Abrazá a tu hermano. Huele mal, no importa, abrazalo en el nombre del Señor. Amén. Al que es débil, es feo,
y quiérame. Si soy feo, aguánteme. Pero esta es la regla. Si no nos basamos en esta regla, el mundo jamás conocerá por nosotros. Porque la Biblia dice, en esto conocerán que sois mis hijos, en que os améis los unos, no importa quién sea. Amén. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Si usted viera cómo me recibió a mí el Señor. Si usted viera. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Acá Pablo está hablando de la salvación de Cristo que vino a través de los judíos, o sea, está por un lado hablando de los judíos que vino Cristo, pero el propósito de Cristo no era solamente con los judíos, sino empieza a aclarar con los gentiles. El propósito de Dios no era una nación, el propósito de Dios es con un pueblo de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Amén. Y dice así, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está en el Salmos 18, versículo 49. Es David el que está cantando esto. David entendía que Dios era tan grande que David entendía que el propósito de Dios no era solamente para Israel. Amén. David dice así, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Qué lindo, ¿eh? Dice así, versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso está en Deuteronomio 32, 43, es muy interesante, porque dice así, alabad naciones a su pueblo. Porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. Él va a hacer expiación. Está hablando de Cristo. La expiación es Cristo. ¿Sí? Amén. Seguimos. Otra vez, dice Pablo, está escrito, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Eso está en el Salmo 117, versículo 1, también de David. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la bondad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, amén. Bueno, y dice así, y otra vez, dice versículo 12, son todos versículos que Pablo le está dando a los gentiles para que entiendan que en el Antiguo Testamento, en el plan de Dios, ellos están. ¿Me entienden, no? Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará para regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Eso está en Isaías 11:10
que dice: acontecerá en aquel tiempo, cuando Cristo venga, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a todos los pueblos, será buscada por todas las gentes, y su habitación será gloriosa. ¡Oh, qué linda profecía! Dice, y los gentiles esperarán en él. Y de ahí Pablo agarra el esperar con la esperanza. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. No dice en la fe, sino dice en el creer. Está hablando no de una actitud intelectual o interna solamente, sino está hablando de equilibrio, de paz, de gozo, de luz, de vivir en la esperanza, de creer realmente que las promesas de Dios son sí, son amén. Más nosotros ahora que estamos en un mundo que está plagado de mentiras, de maldad, de engaño, donde la gente nos mira a nosotros como bichos raros. Somos bichos raros porque tenemos fe. Para que paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Cuando Pablo sigue, y ahora ya son las 9, pero bueno, denme 10 minutitos más y terminamos. En Romanos 15, 14, dice así: pues estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Qué linda la humildad de Pablo. Yo a veces veo personas que vienen y que hay versículos que yo puedo decir que estoy seguro que nadie cumple. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Quién lo guarda? Nadie. No llegamos a eso. Estamos camino a eso, pero no llegamos a eso. Entonces yo vengo y digo, a ver, hermanos, ustedes no aman a Dios, pecadores. A veces encontramos personas, una vez hablábamos con Juan de esto, que porque nosotros nos salimos a la calle a buscar a la gente que está viviendo en la calle, no estamos viviendo el Evangelio. Y esos hermanos ignoran quiénes somos y de dónde venimos y lo que hemos hecho. ¿Por dónde hemos predicado? ¿Por dónde nos hemos metido? ¿Qué sabe la gente? Y vienen con un aire de superioridad, como si fuesen más que los demás, y menospreciando lo que es una iglesia. Porque en la iglesia del Señor están los ungidos del Señor, que somos cada uno de nosotros. Amén. Cada uno tiene su experiencia en Dios. Yo no puedo validar tu experiencia en Dios con soberbia o juzgarla. ¿Quién soy? Por eso hay que recibir. ¿Se entiende? Recibir en la fe, en aceptarnos. Está hablando de esto, de humildad. Y Pablo, con toda humildad, dice, hermanos, les escribí con un poquito de atrevimiento, ¿no? Así. Yo no les conozco y les mandó una carta así, ¿no? Pero les escribo para recordarles. Les escribo porque tengo el don en mi corazón, dice, por la gracia que me he dado, porque soy ministro de los gentiles. Les escribo porque, por amor, para que reciban, aunque yo les esté repitiendo lo que ya saben. ¿Me entiende, hermano? Que es una linda actitud esta de Pablo. Os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice, como para haceros recordar, como a decir, a ver,
por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Acá hay algo muy importante. Pablo primero es como que pide, como que se humilla, ¿no? Como diciendo, hermanos, no se ofendan porque yo les escribí tanto, les escribí con atrevimiento, por ahí saben muchas de estas cosas que yo ya les he escrito, ¿no? Pero después él dice, yo soy ministro, y empieza a usar un lenguaje sacerdotal. Él entiende que la iglesia es una ofrenda de Dios a Cristo. ¿Sabía eso, no? Los que me diste, dice Jesús, ninguno de los que me diste se perdió. Él es la ofrenda que ha rescatado una ofrenda para él, la novia de Cristo es su iglesia. Y Pablo dice, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Él está diciendo, mi ministerio es este, soy un sacerdote de Dios. Quiero que la ofrenda esté bien preparada, quiero que esté linda, agradable. Amén. Santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo, Pablo! ¡Qué lindo! No sé si seguir, pero bueno, vamos un poquito hasta el versículo, voy a seguir hasta el versículo 21 y después lo otro lo añadimos para el viernes que viene. Dice así, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, Pablo como que está un poquito mostrando su currículum, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense que Pablo no dice, no, voy a hablar porque yo he predicado a las naciones y la gente se ha convertido. No. Pablo dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No es Él. Amén. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, verán, y los que nunca han oído entenderán. Pablo está diciendo donde él trabajó, a pesar de que está escribiéndole a una iglesia que ya conoce al Señor y que no pertenece a su cosecha, por decirlo así. ¿Amén? ¿Me entienden, no? Pero Pablo les está diciendo la labor preciosa es hablar el Evangelio donde Cristo nunca fue anunciado, ¿no? Eso es tan precioso en nuestros corazones cuando le hablamos a alguna persona y entiende, y uno ve que Dios le ha dado luz y se entregan a Cristo y uno puede orar por ellos. Eso es maravilloso, y las cosas que pasan con todo lo demás. ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí. El viernes que viene terminaremos los capítulos que quedan, los versículos que quedan y el capítulo 16. ¿Amén? Señor, te damos gracias. Qué hermosa que es tu palabra, cuánta enseñanza hay en ella, Señor. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a imitar a estos siervos tuyos, Señor, que tú nos has dejado como ejemplo. Ayúdanos a predicar el Evangelio, ayúdanos a vivir el Evangelio, ayúdanos a aceptar a todas aquellas personas que tú traigas a nosotros, Señor, a no menospreciar a nadie. Ayúdanos a que no rechacemos a nadie por nuestro gusto o por su apariencia, Señor. Ayúdanos a ser fieles en el amor, Dios mío. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga.
Albert. Felipe, date.